Quiero continuar en esta mañana en la serie que comenzamos, la oración de una persona imperfecta como tú y como yo, que vivió de forma extraordinaria. Gente imperfecta, oraciones extraordinarias. Y vamos a ir a la Biblia. ¿Me ayudas por favor con el pasaje? Encontramos en Primera de Crónicas 4, 9 al 10. Vamos a leerlo todo, pero ponte de pie conmigo. Vamos a, por respeto a la palabra, vamos a orarlo juntos, leerlo juntos, pero vamos a hacerlo de pie. ¿Está bien? Vamos, al contar 3 vamos a leer todos, ¿ok? Todos leyendo. 1, 2 y 3. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Lo llamó Jabes diciendo, porque lo di a luz con dolor. Jabes invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor, y Dios le concedió lo que pidió. Ponga su mano en el corazón. Abro mi corazón a tu palabra. Dígalo conmigo. Abro mi corazón a tu palabra. Todo lo que impida que yo la reciba sea quitado en esta hora. Ponga su mano en su cabeza, por favor. Diga, abro mis pensamientos a los tuyos, y todo prejuicio que yo tenga en mi mente lo desecho para recibir tu mente, Cristo Jesús. Gracias por tu amor y tu bondad. Y la iglesia dice, amén. Dale un aplauso al Señor, amén. Amén. Y Dios le concedió todo. Diga conmigo, todo. Esa es una frase que me emociona. Saber que puedo orar a Dios y Dios concede todo. ¿Cuándo Dios se anima a conceder todo? Dios escucha a Jabes y ve todo lo que pide. Y si Jabes pedía más cosas, seguramente se la daba. Pero me encanta pensar que Dios te firma un cheque en blanco. ¿Escuchaste lo que dije? Dios te firma un cheque en blanco. ¿Usted se atrevería a firmar un cheque en blanco? Claro que no. Ni que fuera tonto, pues. Voy a estar firmando un cheque en blanco. Me vacían la cuenta. Pero Dios escucha la oración de Jabes y no tiene reparo en darle lo que él pide. Le firma un cheque en blanco. Ahora, hay consideraciones que nosotros necesitamos poner sobre la mesa si hemos de ver firmado el cheque en blanco de parte de Dios. Efesios capítulo 3, verso 20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su poder que actúa en nosotros. Una de las cosas que a mí personalmente me emociona es que cuando Dios escucha mi oración y yo pido algo o me imagino algo, su deseo es hacer mucho más. Es hacer mucho más. Dios nos ha dado un potencial que desea que nosotros lo desarrollemos. Y aquí está Jabes diciendo, si en verdad me bendijeras, no quiero una fantasía o una ilusión de bendición, quiero realmente tu bendición. Hablamos de esto la semana anterior. Y luego le dice, ensancha mi territorio. No estoy conforme, Dios, con lo que estoy viviendo. No estoy conforme con lo que está sucediendo. Creo que me creaste para más. Creo que hay más para mí, Señor, y no sé cómo lo voy a lograr, pero deseo alcanzarlo. Alguien me dijo un día, Francisco, Dios te regaló un potencial. Y a veces pienso cuánto de ese potencial he desarrollado en mi vida. Y debo confesar, detesto las comparaciones. ¿Se han dado cuenta que hay gente que vive comparándose con otros? Detesto eso, pero sí reconozco que necesito compararme, pero no es con la persona que está a mi lado, porque necesito compararme con la persona que Dios sueña, quiere, anhela que yo sea y quien estoy siendo.
Porque quien soy no es quien Dios quiere plenamente. Eso se llama potencial. Hay cosas en mi vida que están bien, las cuales agradezco, pero en Dios siempre hay algo que me impulsa al crecimiento. Dios no se conforma conmigo como estoy. Dios siempre está pensando al punto que tú puedas llegar a desarrollar todo lo que Él sueña para ti. Él te regaló el potencial. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos crecer hasta la estatura del varón perfecto. Por mucho que yo avance en la vida, siempre hay algo que Dios aún quiere desarrollar. Siempre hay algo. Entonces, el potencial que Dios me regaló, que no necesariamente yo hice algo para recibirlo, fue su bondad, necesita ser desarrollado. Lo que yo haga con ese potencial es mi regalo para Dios. Porque el Señor va a venir y va a pedir cuentas. Usted recuerda, a un hombre le dio un talento, al otro le dio 2, al otro le dio 5. Pasado el tiempo, cada uno se presentó. Y la pregunta es, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Y Jabes comienza su vida muy retrasado, marcado por el dolor, marcado por el rechazo, marcado por las limitaciones. Y obviamente es difícil avanzar en la vida mientras las limitaciones te estancan. Pero la naturaleza de Dios nos invita a extendernos. ¿Cómo pasó Jabes de ser el hombre de la angustia a ser la persona más ilustre entre sus hermanos? ¿Cómo vas desde este punto a este punto? Hay un proceso de transformación que no nos gusta vivir, pero necesitamos atravesar. ¿Por qué no nos gusta vivirlo? Porque hay quebranto, hay confrontación, pero la naturaleza de Dios nos dice constantemente, yo te creé y es verdad que hoy estás así, pero no te veo así, te veo así. Pedro, yo sé que tú eres un hombre lleno de imperfecciones, eres muy débil en tus convicciones, te veo titubeando con mucha frecuencia, te veo subiendo y bajando, pero yo te estoy viendo realmente como una roca a la que le puedo confiar un ministerio tan valioso como es fundar la iglesia. Dios nos ve. Su deseo, su naturaleza nos invita a extendernos constantemente. En el libro de Isaías se nos enseña, ensancha tu tienda. Esta oración de Jabes, extiende mi territorio, va más allá de una oración hecha por él. Es un patrón en la Biblia. Cuando Dios ve a Adán creado, formado, le dice, extiéndete por toda la tierra, multiplícate por toda la tierra. La naturaleza de Dios nos invita a extendernos. Dile a tu vecino, Dios tiene más para ti. Dile, Dios tiene más para ti. ¿Sabes? Cuando David, el rey David, se convirtió en rey, él recibió el reino en un territorio. Cuando terminó de gobernar su reinado, ese territorio se extendió. Y eso fue glorioso, porque la gente que caminaba con David veía el crecimiento sostenido, constante en todas las cosas que David hacía. Salomón, que fue el hijo de David y luego se convirtió en el rey, recibió la herencia que su padre le había dado, un reino extendido. Pero Salomón lo extendió más. La fama de Salomón recorrió el mundo, que reyes venían a visitar a Salomón para entender cómo estaba sucediendo eso. La naturaleza de Dios nos invita constantemente a extendernos. Cuando Jesús contó la historia de esos hombres a los que Él se entregó y los llamó a cuenta, alabó la diligencia, la fidelidad
Nosotros somos llamados a crecer hasta la estatura del varón perfecto. Y esto no es un tema de edad. Así que dile a tu vecino, hay chance para ti. No estás viejo, dile. Mira, voy a confesarte algo. Como esta semana ha sido una semana de oración y no abrimos el Zoom para la oración los días domingos, esa es la verdad, me desperté con ganas de orar. Fuerte, intenso. Y estaba todo así con adrenalina. Entonces salí a tener mi caminata de oración. Me llevé a una de mis mascotas y salí ahí a caminar. Y mientras caminaba, oraba. Y debo confesar que oraba por ti. No concibo en mi mente que este año que estás empezando lo vayas a terminar estancado en un punto cuando pudiste extenderte más allá. Tuve conversaciones complejas antes de cerrar el año anterior, algunas que me confrontaron. Y debo confesar que mientras estudiaba la enseñanza y mientras estudiaba la vida de Jabes y mientras oraba esta mañana, el pensamiento de Dios constantemente venía una y otra vez y me decía, la expansión comienza en tu interior. La expansión va a tener que primero desarrollarse dentro de ti. Necesita Dios trabajar en tu interior, sanando, liberando. Jabes, al vivir con este estigma de angustia y dolor constantemente, es muy fácil. Cuando te recuerdan cosas que causan dolor, es muy fácil dejar crecer raíces de amargura. Y con la raíz de amargura viene un autoengaño. Yo estoy solo, nadie me escucha, nadie se interesa por mí, todo el mundo ve mis defectos, todo el mundo señala mis tropiezos, todo el mundo me señala de forma negativa. Y ese proceso de transformación interior tenía que ocurrir. ¿Para qué? Para que luego lo que Dios le iba a conceder pueda ser sostenido. Créelo o no, es peligroso cuando Dios bendice a una persona que no ha desarrollado el carácter de Cristo dentro de sí. ¿Por qué? Ustedes han escuchado la frase, el poder daña. Y la verdad no es que daña, el poder no daña a nadie. El poder solamente da la oportunidad para que salga a la luz lo que no ha sido tratado por Dios. Porque eso está ahí. Hay gente que tiene un poco de poder. Me dieron este cargo de autoridad. Y sale lo que ha estado ahí, que no ha sido procesado, transformado, extendido por Dios. Hay gente que medio tiene algo de dinero y con el dinero siente que tiene poder y en lugar de rendirlo a los pies del Señor, solo sale a la luz lo que todavía no ha sido tratado por Dios. En nuestro interior es donde inicia esa transformación, esa expansión. Esta oración de Jabes no fue una oración de una sola vez. No creas que aparece porque, mira, ve, está chévere esa oración, vamos y anotémosla. No. ¿Cómo es que el escritor de Crónicas supo de la oración? Jabes había desarrollado una vida de oración. Su oración, aunque suena media egoísta, bendíceme, ensancha mi territorio, pon tu mano sobre mí, era más que eso. Pues la gente puede escuchar y decir, mira qué egoísta. Pero Dios, que conoce el corazón, sabe que una persona que está en comunión con Él está siendo transformada. No hay forma de que tú tengas una vida de oración y no seas cambiado. Hay forma en que tú tengas una vida religiosa aparentando ser lo que no eres
y luego viviendo con los mismos defectos constantemente, impresionando a la gente, pero nunca a Dios. Esta semana vimos, Dios ama la honestidad en lo más íntimo. Entonces una persona que está en oración, teniendo una conversación y rindiendo delante de Dios, clamándole al Dios eterno, es una persona que está en constante transformación. ¿Qué significa ser extendido por dentro? Ser ensanchado por dentro primeramente. Ya no me ofenden las cosas que antes me ofendían. Si te sigues ofendiendo por pequeños detalles, es que Dios no ha desarrollado en ti su carácter perdonador. Pero cuando te has ensanchado por dentro, esas cosas que antes te ofendían, ya no te ofenden. Pero si medio te tocan, si así se te frotan y se te sale el genio, estás muy angosto, muy angustiado. Pero en Dios, Él ensancha tu carácter. Una cosa es el perdón, otra cosa es la paciencia. Dios sanó las heridas de Jabes. Dios quitó su ceguera. Porque en medio de este caminar, creyendo que la angustia y el dolor era todo lo que conocía en la vida, es fácil tener puntos ciegos. Es fácil dejar de ver la bondad de Dios. Y Dios le mostró también su propósito. Hay que llenarse de deseo para decir: Dios, no quiero seguir viviendo en este punto. Me cansé de estar dando vueltas en círculos. Quiero ir por más. Dios tuvo que confrontar a Jabes. ¿Cuál es tu realidad? Todo el mundo me estigmatiza. Todo el mundo señala mis errores. La verdad, hay una batalla dentro de mí que me hace pensar que yo no merezco una oportunidad de ser ilustre. Hay una serie de batallas dentro de mí que me hacen creer que soy demasiado pecador para no confiar en que tú, oh Dios, puedes transformar mi vida. Hay demasiado dentro de mí. Dios tuvo que confrontar su realidad. Jabes tuvo que reconocer delante de Dios: ni mi familia cree. En lugar de alentarme, me dicen: quebranto, ven acá; dolor, ven acá; angustia, ven acá. Y Dios confrontó su realidad con su futuro. Su quién soy y en quién me quiero convertir. Porque hay algo que tú necesitas saber. El potencial de Dios es un regalo, pero no estás forzado a vivirlo. Por esa razón, muchos, cuando lleguemos a la presencia del Señor, vamos a quedar cortos. Y créeme, yo estoy corriendo contra reloj en mi vida. ¿Qué significa quedar corto? Señor, pude llegar a hacer todo esto en ti y apenas llegué a esto. Dios, perdóname. Porque mi regalo para ti es lo que hice con mi vida para honrarte, lo que hice con mi vida para realmente vivir a plenitud todos tus planes para mí. Y cuando se tiene 20 se siente que la vida va lento y hay demasiado por delante. Cuando se tiene 30, bueno, uno dice: todavía hay chance, así que puedo correr y pego un pique y recupero. Pero cuando estás en los 40, tú dices: ya no es tanto como antes. Y si estás en los 50, qué difícil que se vuelve todo. Pero bendito sea la historia de Caleb. La historia de Caleb me inspira. Señor, tengo 80, pero me siento como de 40. Aleluya. Me encanta eso. Tienes que correr. A mí me impresiona aquellas personas que hablan de riqueza, de prosperidad. Ellos hablan de que la riqueza y la prosperidad inician en el interior. De alguna forma ellos entienden un principio espiritual que la iglesia no siempre logra ver. Y ellos hablan de riqueza. Y está bien. Pero la expansión empieza dentro. Ahora, cuando tú empiezas y permites a Dios trabajar en ti en ello, lo segundo que tú necesitas saber es que siempre hay algo de territorio en tu mano.
Tú no empiezas en cero. Dile a tu vecino, no empiezas en cero. Dile, no empiezas en cero. A lo largo de la Biblia veo a Dios siempre preguntando, ¿qué tienes? Dios siempre está preguntando, ¿qué tienes? ¿Recuerdan a Moisés? Cuando Moisés tenía un reto, decía: Dios, me estás pidiendo que yo lidere una nación, y esta la nación es media, no sé si son primos de los ecuatorianos, porque son tercos, rebeldes, desordenados. Yo no sé qué, Señor, qué hacer, ¿no, verdad? Entonces Moisés dice: yo no sé, y se empieza a escudar. No tienes a otro, no hay otro, no, es que. Y Dios dice: ¿qué tienes en tu mano? Esa pregunta es una pregunta recurrente en la Biblia. Una mujer está en angustia porque tiene una deuda muy grande, y producto de su deuda los acreedores dicen: vamos a cerrar esto saldando, vamos a llevarnos a tus hijos como esclavos, vamos a secuestrarlos para que de alguna forma recuperemos algo. Y esta mujer viene y clama al profeta: ayúdame, como si el profeta tuviera la capacidad de resolverle todo. Es Dios quien tiene la capacidad, no el profeta. Pero el profeta, inspirado por Dios, le pregunta: ¿qué tienes? Porque déjame decirte algo. Cuando se trata de expandirnos, tú no comienzas en cero. Dios ya te ha dado a ti las cosas necesarias para empezar tu expansión en su propósito. Y el profeta le pregunta a esta mujer: ¿qué tienes en tu casa? Y esta mujer reacciona, porque ese es el detalle. Mientras vivimos en el proceso, estancados al pasado, esclavizados a la amargura, estigmatizados, somos ciegos. Los límites son buenos en gran medida y son destructivos en otra. Abraham estaba en una carpa y no podía ver. Los límites no te dejan ver muchas veces. Dios tiene que decirle: sal de tu carpa y mira los cielos y cuenta las estrellas que hay en el cielo. Porque en la aflicción, en la amargura, en el resentimiento, en el complejo, en la culpa, no siempre puedo ver. El libro de los Salmos dice: cuando regresemos a la tierra del Señor y volvamos y caminemos en libertad, seremos como los que sueñan. En la esclavitud, uno lucha por sobrevivir y pierde la capacidad de soñar. Aquí estoy. Y usted sabe, usted dejó de soñar con su matrimonio. Usted dejó de soñar con sus hijos. Usted dejó de soñar con su proyecto. Usted dejó de soñar con cosas. Y Dios dice: ¿sabes qué? Necesitas volver a soñar. Necesitas volver a ver lo que hay en tu mano. Y la mujer, la viuda, dice: bueno, tengo unas cuantas tinajas y un poquito de aceite como para poder simplemente cerrar mi ciclo de vida, y luego no sé qué va a pasar. Hay aceite en tu casa. Hay aceite en tu casa. El profeta le dice: bueno, toma el aceite, empieza a vertirlo en una tinaja y en otra, y cuando no tengas tinaja, anda y busca quien te preste tinajas. Y luego salió y buscó entre sus vecinos, entre sus amigos, y empezó a ver el milagro de la extensión, de la multiplicación. Empezó a ver el milagro de la mano de Dios dándole la oportunidad de extenderse. El proceso de transformación inicia en el interior. Señor, a mí me cuesta creer, pero empiezo a creer, y en ese creer empiezo a obedecer, y en ese obedecer empiezo entonces ahora a extenderme, ya no solamente dentro, sino en mi contexto. Tú no empiezas en cero, pero tú necesitas aclarar tu visión. Tú necesitas aclarar tu visión. Levanta su mano así. Póngasela aquí. Límpiese el ojo. Aclare su visión. Tú necesitas volver a soñar el potencial de Dios. Señor, yo sé que tú tienes planes de bien para mí.
Tú muriste en la cruz, amado Jesús, para darme vida plena y abundante. Y esto no se trata de comodidad física, incluye beneficios físicos, pero es más que eso. Y Señor, en serio, y yo estoy aquí y hay una brecha muy grande y reconozco que estoy todavía en esclavitud en algunas cosas. Estoy como me siento en la tierra de Egipto y quiero ir a la tierra de la promesa. Hay una brecha, Dios, que no sé cómo cerrar. Y Dios dice, vamos a tener que trabajar en tu interior. Y cuando tú empiezas a ver la mano de Dios transformando tu interior, empiezas a transformar. Ya la culpa ha dejado atrás el camino y el peso. Ya la incompetencia que sentías, te das cuenta que todo lo puedes en Él porque Él te fortalece. Ya los complejos, los temores, los has llevado a la cruz y el Señor te dice, yo estoy contigo. Y tú empiezas a obedecer. Empiezas a ver. Y tu visión se aclara. Tu visión se aclara. ¿Sabes? Tú necesitas pedirle a Dios, vuelve a mostrarme. Pídele al Espíritu Santo que abra tus ojos. Quiero mostrarte algo. Dos personas se paran frente a la misma tierra y ven lo mismo, pero tienen corazones distintos. Abraham y Lot. Abraham y Lot. Dios le había dicho a Abraham, sal de la tienda. Quiero ahora que camines conmigo. Quiero mostrarte lo que yo quiero darte. Quiero que te extiendas. Y le muestra. Abraham empieza a ver todo. Y Abraham había crecido en su interior porque Dios vio en Abraham dependencia. Abraham no era autosuficiente. Abraham era dependiente de Dios. Dios había visto en Abraham humildad. Abraham no se jactaba de lo que lograba en sus fuerzas, sino que siempre rendía tributo al Señor. Tenía una batalla, presentaba los diezmos con toda libertad porque sabía que había una honra y ni siquiera había la ley, ni siquiera había la ley. Abraham tenía suficiente confianza, suficiente humildad, suficiente convicción de que Dios era su proveedor y se lo enseñaba a su hijo. Venga, mi hijo, vamos, venga. Y lo involucraba. Usted lleve la leña que yo vamos y caminamos. Y el niño sabía cómo era vivir para el servicio de Dios, porque el niño le dijo, papi, vamos al sacrificio, pero no hay pues con qué vamos a sacrificar. Tranquilo, Dios proveerá. Abraham tenía en su interior un crecimiento tan real que Dios no tuvo problema en mostrarle todo. Luego Abraham lo llama Lot, su sobrino. Venga, mi hijo, venga. Hay mucho problema entre nosotros. Quiero que vea toda la tierra. Pero Lot no era como Abraham en el interior. Lot no era como Abraham. Lot se dejó seducir por el espejismo de lo que se veía bien. Y dijo, esta es la mejor tierra, la veo como más productiva, es mi mejor negocio. Ya, ok, si tú me das la oportunidad, yo elijo eso. El único detalle es este. Cuando no creces en tu interior y Dios te muestra, tú corres un riesgo. Y de hecho, a Dios no le interesa mostrarte sin haber trabajado en tu interior. Pero cuando tú empiezas a ver y no has trabajado en tu interior, eso de ahí que parece rico en bendición te aleja de Dios. Porque Lot, cuando usted lee la Biblia, se fue asentando cada vez más lejos de Dios. Por esa razón es lo que te decía. Hay gente que medio tiene poder y uno piensa que se cambió, que dañó. No, mentira, solo salió lo que no había sido tratado por Dios. Y Lot eligió. Y usted sabe dónde terminó. En una vida de inmoralidad, disfrutando Sodoma y Gomorra. ¡Viva la fiesta! Y no es que Dios tenga problema con la fiesta, pero la inmoralidad con la que estaban viviendo era una inmoralidad que Dios dijo, mira, te doy piola, te doy piola, te doy piola. Pero llega un momento donde se te acaba la piola. Y vino el juicio. Entonces,
Tú necesitas pedirle: Dios, yo necesito volver a ver. Señor, yo necesito volver a recuperar mi visión. Yo necesito volver a entender tus propósitos. Necesito no solamente que en este interior en el que tú estás trabajando, donde me estás procesando y he aprendido a perdonarme, he aprendido a abandonar mi pecado, he aprendido a abandonar mis complejos, he superado todo eso. Quiero volver a ver. Héctor Teme, en su libro Punto de Partida, dice: el secreto está en aprender a salir de la cautividad. Porque Jabes tenía un pasado de cautiverio. Igual que Israel en Egipto, eran esclavos. Ahora Israel tenía la tierra prometida y Jabes una promesa de convertirse en una persona ilustre. Pero ¿cómo salgo de la cautividad? ¿Cómo paso por el ensanchamiento, el estiramiento, la expansión y llego a esa vida ilustre? Y Héctor T. me dice: necesitamos comprender que cada uno de esos estados tiene reglas y acciones diferentes. Y necesitamos entender ese secreto. ¿Dónde empieza para Jabes la extensión? Invocó al Dios de Israel. ¿Cuándo el pueblo de Israel deja Egipto? Cuando clama al Dios de los cielos. Cuando tú estás en una tierra de cautiverio, tu única opción es clamar, clamar, clamar y clamar, clamar, clamar y clamar, clamar, clamar y clamar. Tu hogar necesita clamor. Dios ha dejado reglas diferentes en su trato con la persona. No se relaciona igual con la persona que está en esclavitud que como lo hace con la persona que está en el proceso de crecimiento, de expansión, ni tampoco se relaciona igual con la persona que se encuentra en el deleite de la extensión. Esclavitud, lo que llamaríamos crecimiento, desierto y tierra prometida. Son tres estados, tres contextos con diferentes reglas y modelos para que uno pueda llegar al lugar al cual Dios nos ha invitado. Si estás aquí y eres Jabes, tú tienes el reto de estirarte y no estancarte. Pero si estás en el proceso de crecimiento en tu vida, tienes el reto de estirarte y no estresarte. Porque déjame decirte, aprender estresa, ¿sí o no? Claro que sí. Más cuando tengo que dar mis exámenes. Pero si estás disfrutando de acá y te estás ensanchando, tu reto es rendirlo ante Él y no atribuirte arrogancia. Entonces dile: Dios, ayúdame a volver a ver. Yo sé que en la cautividad no puedo ver, pero cuando sea libre volveré a ser como los que sueñan. Así dice la Biblia. Enséñame a volver a ver. Y lo segundo y último que te quiero decir dentro de ese proceso es que tú tienes que aprender a cuidar tu enfoque. Mantener tu mirada en Cristo, en sus promesas. No te detengas. No te distraigas. No te desvíes. Es fácil perderte aquí. Es fácil perderte. Donde te señalan tus errores, donde ves el problema, donde batallas constantemente con la culpa, con el pecado. Es fácil perderte. Es fácil hundirte y dejar de ver la promesa. Porque estoy tan ensimismado en esto. Y lo peor que te puede suceder es que tú camines tu fe desde la necesidad. Escúchalo. Una de las trampas más comunes que he visto en la vida
es cuando uno trata la situación desde la necesidad y no desde la promesa. Cuando tú gestionas tu vida desde la necesidad, la angustia te invade. La crisis te golpea. Lo haces en tus fuerzas. Pero bendita palabra que dice, no es con poder, no es con ejército, es en el poder del Espíritu de Dios. Cuida tu enfoque. Si tú vas a gestionar tu vida desde tu pasado, desde tu pecado, desde tu necesidad, tú te vas a equivocar. Actuarás en tus fuerzas, lo harás con ansiedad. Y no hay peor cosa que gestionar desde la necesidad. Veo a diario gente cómo se esfuerza por lograr resultados de cambio, pero con costos altos, porque piensan que es la única forma de hacerlo. Se convierten en personas llenas de amargura, cansadas, queriendo lograr algo que Dios quiere darles, pero no en la manera de Dios, sin aprender a disfrutar el proceso. Ponte de pie conmigo un instante. Señor, si tú me has perdonado, no tengo que volver a recordar lo que tú has dicho quedó atrás. Si la circunstancia es adversa, primero te daré gracias, aunque no lo entienda. Y te diré luego, sigo creyendo que tú estás en control. Increíblemente, cuando vas creciendo, Dios te va transformando y te vas extendiendo. No pierdas tu enfoque. Quiero cerrar diciéndote esto. Hay una frase que mi esposa dice: he aprendido a diferenciar la provisión de la promesa. Nosotros teníamos nuestra casa propia en Guayaquil. Cuando comenzamos el ministerio, dejamos la casa y nos trasladamos a esta zona y empezamos a rentar. Y ella desde el principio dijo: esta casa es la casa de la provisión, pero no es la casa de la promesa. Daré gracias por la provisión, pero no perderé mi enfoque en la promesa. Porque a veces es fácil acomodarse. Bueno, así es la vida, tú sabes. Es donde estamos, no va a cambiar. Es así. Son las circunstancias. Y tú ves la bondad de Dios, porque la misericordia del Señor es buena y es nueva cada mañana. Bueno, es el trabajo que tengo, son los recursos que hay, es para lo que alcanza. Y aunque Dios muestra su favor y te da provisión, si tú pierdes tu enfoque de la promesa, tú te estancas y dejas de crecer. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchos que dependen de ti se estancan contigo. No permitas que esa sea tu historia. Señor, quiero darte gracias